Rincón de Isolda, un segmento hecho para ti. Ha llegado el momento de disfrutar del rincón. Variedad, entrevistas, el Rincón de Isolda, el rincón. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a El Rincón de Isolda. Hoy vamos a hablar de un tema que a mí me apasiona y me intriga mucho también, porque aunque yo soy hija única, he escuchado mucho hablar de ello en las familias numerosas donde hay muchos hermanos. Vamos a hablar con nuestra querida doctora Iris Yankelevich sobre si las mamás tienen ciertamente o no un hijo o una hija favorita y si eso desata rivalidad entre hermanos. Bienvenida al Rincón. Ay. Gracias. Gracias por venir. Encantadísima de estar contigo. Qué bueno, y sobre todo que he querido traerla a uno de los lugares favoritos mío aquí en el barrio, que es el restaurante El Callejón, donde después que terminemos la entrevista vamos a degustar de ese rico ceviche de Vuelve a la Vida, el guacamole El Callejón que tiene cangrejo, se ve de delicioso. Todo. Oh, madre mía, es que por eso yo creo delicioso. que desde que yo empecé a hacer este programa, yo creo que tengo 10 libras de más, porque la gente me dice, Isolda, pero eso es utilería o de verdad la gente se come la comida. Ustedes van a ver que de verdad sí se come en el Rincón de Isolda. Y sobre todo cuando visitamos nuestro querido lugarcito, esta joya en Harlem, El Callejón. Doctora, vamos a lo que vinimos en relación al tema de si ciertamente las mamás tienen o no tienen un hijo favorito. Según un estudio reciente, 70% de las mamás admiten que tienen más inclinación hacia un hijo en particular. ¿Es esto cierto? Bueno, sí. Es común que las mamás tengan inclinación por un hijo, pero inclinación no quiere decir más amor, y eso quiero que quede claro. La inclinación puede estar relacionada con afinidad de caracteres, si el hijo se parece más a la mamá, por ejemplo, o le gustan las mismas cosas, o puede ser que también ese hijo haya nacido en un momento de la vida muy especial de esa mamá, o puede ser que ese hijo tenga alguna discapacidad o alguna dificultad. O debilidad que hace que la mamá sea como más protectora con ese hijo, o que le acepte más cosas, o que sea menos exigente con ese hijo. Que sea más permisiva. Que sea más permisiva, exactamente. Y todas esas actitudes que para el resto de los hijos son visibles, pueden ser interpretadas como que a mamá quiere más a este hijo, pero en realidad no es más amor, sino que es afinidad, diría yo. Afinidad, y en el caso de que tengan alguna especie de discapacidad, pues con amor, con compasión, con ternura de querer cuidar. ¿Puede esto, sin embargo, doctora, desatar rivalidad entre hermanos? Absolutamente, desata rivalidad. Si, por ejemplo, una mamá es más permisiva con un niño porque esa mamá siente que necesita protegerlo más o sobreprotegerlo más, eso obviamente va a generar en los hermanos como, ¿y por qué a él le permite y a mí no? ¿Y por qué con él es así y conmigo no? En realidad genera dificultad en la relación entre los hermanos. ¿Y cómo se puede corregir eso? O más bien, quiero refrasear la pregunta. ¿Nos damos cuenta las mamás, aunque yo solamente tengo una sola hija, no tuve que competir, Ivana no tuvo que competir con nadie, pero se dan cuenta las mamás cuando están proyectando ese favoritismo hacia un hijo en particular, o es algo que ocurre casi por simbiosis, no se dan cuenta? Muchas veces no se dan cuenta, muchas veces sienten que necesitan ser diferente con ese hijo en ciertos aspectos, o muchas veces simplemente porque el hijo nació en un periodo de la vida diferente, donde a lo mejor la mamá está más tranquila, donde a lo mejor la mamá tiene las cosas más resueltas y puede dedicarle más tiempo, o a lo mejor la mamá está en un mejor periodo en relación con el papá y entonces todo está más relajado. Es decir, generalmente son cosas que suceden muy a nivel inconsciente, y quizás si uno le pregunta a la mamá diga, pero no, yo soy igual con todos. Sí, la mamá siempre dice, no, yo quiero a todos mis hijos igual. Pero yo creo que hay alguna
algún cierto grado de que no es realmente así. Porque yo, por ejemplo, aunque soy hija única, he visto a mis tías que tienen quizás 2 o 3 hijos y hay alguno que otro que se siente como que es el predilecto o favorito de esa tía en particular y eso puede desatar secuelas emocionales hasta la adultez. ¿Es así? Sí, el que se siente favorito puede ser que se sienta como, se dice en inglés entitled, como envigorado, como que yo tengo... como el león de la selva. Exacto, como el que yo puedo hacer lo que quiero. Ajá. Mientras que los otros es probable que los hermanos sientan que al no ser amados igual, porque la interpretación es como que no son amados igual, aunque en realidad, vuelvo a repetir, no es que haya más amor, sino que hay una actitud diferente. Yo creo que sí, que tiene que ver con la afinidad. Exacto. Y entonces los otros pueden sufrir problemas de autoestima, pueden sentirse menos, pueden sentir que no son queridos igual o que no son valorados igual. ¿Y esto qué repercusión puede tener en el aspecto emocional y hasta mental de esa persona en particular, durante la niñez y cuando ya se convierte en adulto? Puede durar toda la vida. Hay hijos que al sentirse no amados o sentirse que hay un hijo preferido que no es él o ella, sienten como que no son valorados y eso se va a reflejar en el trabajo, se va a reflejar en sus relaciones personales. De pareja se va también. A reflejar en la relación con la pareja, porque acorde como uno se siente con uno mismo, es como uno se proyecta. Claro. Y es como los otros nos perciben también. ¿Y puede eso también crear, aparte de resentimiento, rabia, rencor? Claro, y puede crear situaciones donde los hermanos dejan de hablarse, donde dejan de tener una relación, el vínculo se hiere, se lastima, y muchas veces hasta no se hablan y no se ven. Caramba, doctora, la verdad que es bien profundo eso, pareciera simple y sencillo, pero en un acto inconsciente las secuelas y secuencias que puede desencadenar. ¿Cómo podemos como madres evitar eso, si es posible? Antes de contestarte esa pregunta, quisiera hacer un pequeño ejemplo para poder ser más clara. Muchas veces, por ejemplo, las madres asignan como un rol a los hijos, lo cual años atrás era muy común. Por ejemplo, el hijo mayor era el que tenía que quedarse a cuidar a los padres, o era el responsable de los hermanitos menores. El hijo menor a lo mejor era el que estudiaba o era el que tenía más posibilidades. Todo eso generaba gran cantidad de problemas. Ahora, la manera en que los padres pueden evitar eso es estar, sobre todo las madres, es estar muy conscientes cómo están tratando a cada uno de los hijos y a veces aclarar en el momento. Mira, a tu hermano le estoy dando más posibilidades en este sentido porque considero que necesita más libertad, o considero que necesita más apoyo, o considero que es más débil en este aspecto. O sea, a veces una pequeña explicación puede resolver muchos problemas porque los hermanos escuchan eso y se dan cuenta que no es una cuestión de más amor o menos amor, sino que es simplemente una actitud o una postura que los padres están teniendo con respecto a los hijos y un rol que le están asignando también. Por supuesto, en otras palabras, cuentas claras conservan amistades y salvan familias en este caso. Y por último, doctora, ¿diría usted que esa afinidad o inclinación hacia un hijo en particular tiene que ver con el orden de nacimiento? Porque regularmente se creía que estaba asociado con el primogénito porque es el primero, o el Benjamín de la familia porque es el último, el más pequeño. ¿Es así o no necesariamente? No necesariamente, pero muchas veces sí es asociado con esa afinidad con el mayor porque es la primera vez que esa madre es mamá y ese hijo la estrena como mamá. Un momento importante. Y muchas veces generalmente las madres o los padres con ese primer hijo son más cuidadosos cada paso que van a dar, cualquier decisión que van a tomar, porque lo están haciendo por primera vez. Claro. El segundo ya es como que, ya sé cómo es la cosa. Sí, es que, por ejemplo, cuando usted como psicóloga, si va
La primera vez que me imagino que estrenó su consultorio, iba también con cierto miedo Claro, escénico, claro. y ya el 2/3 eso es pan comido. Lo mismo cuando uno va a hacer una intervención en directo. En la vida es cuestión todo de práctica. Práctica, práctica, práctica. Algo que no le pregunté, que usted quisiera agregar sobre este tema que a mí me intriga muchísimo y que yo estoy segura que va a ser de mucha utilidad para muchas mamás y muchos hijos allá afuera, sobre si ciertamente hay favoritismo y el favoritismo entre las mamás desenlazan rivalidad entre hermanos. Bueno, yo lo que quisiera agregar es que es importante que las mamás no comparen a los hijos, por ejemplo. Nunca decirle por qué tú no eres como tu hermano, o por qué no eres bueno en matemáticas y no estudias como tu hermana, o por qué no haces tal o cual cosa, observa a tu hermano. Es decir, esa comparación que a veces las madres hacen con el deseo de que eso va a motivar, resulta que en vez de motivar, por el contrario, baja el deseo y el estímulo de querer hacer. Porque cuando un niño ve que la mamá lo compara con un hermano, en realidad lo que desea es ser diferente. Claro, no. Y además le está diciendo diferenciarse. Subliminalmente, él es superior a ti. Exacto. Sin darse cuenta, puede ser interpretado, porque toda la vida es sujeto a interpretación. Yo creo que es fabuloso. Yo quiero que usted empiece a degustar lo que nos ha preparado Néstor aquí en el Callejón, porque ciertamente va a ser de mucha utilidad para las mamás y los hijos también. Y por último, si te sientes herido, dolido por esa percepción de que tu mamá quiere más a tu hermano que a ti, ¿cómo puedes tú como persona superar eso? Bueno, una de las cosas es, si la mamá está viva y todavía está mentalmente clara, poder preguntarle y hablar de una manera sin acusar y sin atacar. ¿Por qué hacías esto con mi hermano y no conmigo? ¿O por qué tal cosa? Y a lo mejor esa respuesta va a traer gran alivio y gran luz. Otra manera, si ya la mamá no es algo posible de preguntar y no es algo, bueno, pues tratar de entender cuáles fueron las circunstancias y cuáles fueron las situaciones que pueden haber motivado esas actitudes que fueron interpretadas como hay más amor para este hijo que para mí, y que a lo mejor no ha sido exactamente así, sino que tal vez ha habido afinidad. Este hijo se parecía más a mamá, yo pensaba más como papá, o yo pensaba más como mi abuelita. Entonces esas cosas hacen que uno al entender una situación genera una gran liberación, un gran alivio. Claro, y te ayuda a tener una vida sana y la mente sana, que es lo más importante. Absolutamente. Bueno, yo quiero darle las gracias. Vamos a brindar, aunque sea con agua de aquí del Callejón. Bueno, por este momento tan importante donde hemos analizado de una manera muy clara y coherente con la doctora Iris Yankelevich lo de si ciertamente las madres tenemos o no un hijo favorito y lo que eso puede desatar en cuanto a la rivalidad entre hermanos. Esperamos que este segmento haya sido de la ayuda para todos los que lo han visto y compártalo. Sí. Y no se olvide de seguir al canal de Isolda Peguero en YouTube. Será hasta el próximo encuentro de El Rincón de Isolda. Felicidades. Gracias.